Qué bueno que siguen con nosotros en este programa de Fe Católica Viva, en el que estamos reflexionando sobre el misterio de la resurrección, pero que este misterio forma parte de un misterio todavía más grande, que es el misterio pascual, como hablábamos en el segmento anterior, en el que no podemos separar, no podemos dividir la muerte de la resurrección. Entonces, el Padre Gerardo nos mencionaba que para poder resucitar tenemos que morir. Pero yo le preguntaba, bueno, ¿dónde está la certeza de que vamos a vivir? ¿Y dónde está la certeza? ¿De dónde nos viene la certeza de que Jesucristo resucitó y está vivo de verdad? Bueno, obviamente estamos hablando de una certeza de fe, que los que no tienen fe quizás sea muy difícil que crean, y por eso si dudamos un poco, pues hay que pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Yo les sugiero ir a la palabra de Dios, a la palabra viva. Por ejemplo, si tomamos los evangelios, en los evangelios sinópticos, Jesucristo en su vida mortal por 3 veces, después de la profesión de fe de Pedro, señala 1, 2 y 3, cuál es el destino del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, que Jesucristo, por nuestra salvación, va a entregar la vida, pero que va a resucitar. Es decir, que va a vencer al pecado y a la muerte. Y Él, como hemos dicho antes, Él es el primogénito de entre los muertos y también es el primogénito de los que han resucitado. Él venció, por decirlo así, a la muerte en su propio terreno, se metió en la cueva de la muerte y en una lucha cuerpo a cuerpo venció a la muerte. Y nosotros, como miembros de Cristo, porque los bautizados somos miembros vivos de Cristo, del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, si la cabeza ha resucitado, también nosotros resucitaremos. Por eso en el querigma, en el primer anuncio del Evangelio, siempre en el centro ha estado el misterio pascual, la muerte y resurrección del Hijo de Dios, y en Él y con Él también nuestra propia muerte y resurrección. Mientras estamos vivos en este mundo, es la muerte al pecado, que es realmente lo que me lleva a la muerte. A veces nos cuesta trabajo comprender, yo quiero resucitar como Cristo, yo quiero vivir para siempre, y ese es mi destino, esa es mi vocación, pero yo libremente tengo que aceptar la gracia del perdón de Jesucristo y día a día morir al pecado, morir a todas esas cosas que me apartan del amor y de la vida en Cristo. Entonces, Padre, lógicamente estamos hablando a un pueblo creyente, a un pueblo que tiene fe, y la fe nosotros la hemos recibido a través de la palabra de Dios, que es la Sagrada Escritura, y a través de la tradición. Entonces, en estos momentos el Padre Gerardo nos puntualiza que para poder tener esa certeza de que Jesús resucitó y que nosotros también vamos a resucitar, necesitamos ir a la palabra de Dios, la palabra de Dios que es verdadera. Dios no miente. Y como les había dicho hace poco en una charla que di, Dios siempre cumple sus promesas. No ha quedado una sola promesa sin cumplir. El Señor siempre cumple lo que dice. Y si la palabra de Dios es la palabra de Él, el que es verdadero, el que siempre cumple, entonces nosotros tenemos confianza en lo que Él dice. Y si Él dice, esta es la vida, si la palabra de Dios nos dice, Jesús ha resucitado, entonces para nosotros, simple y sencillamente creyentes, lo tomamos como verdadero. No es palabra del Padre Gerardo, no es palabra mía, es la palabra de Dios la que lo manifiesta. Aparte de la palabra de Dios, ¿hay algún otro testimonio que nosotros podamos tomar para afianzar esta realidad en nosotros como seres humanos, que muchas veces buscamos esa certeza en algo palpable, en algo tangible? Sí, obviamente, como bien mencionas tú, lo primero es la fe en lo que nos dice la Sagrada Escritura, y luego los historiadores suelen tener algunos criterios de historicidad. Tenemos testimonios incluso de autores no cristianos, como el judío Flavio Josefo, que menciona que este Jesús de Nazaret, que dicen que ha resucitado, y también algún autor romano que nos habla precisamente de este hecho, y lo que los historiadores llaman el criterio de discontinuidad, como un acontecimiento cambia a una persona. Y eso lo vemos, por supuesto, en la Sagrada Escritura,
pero humanamente es incomprensible cómo los apóstoles, los discípulos de cobardes, de miedosos, de hasta cierto punto ignorantes. Ignorantes, sí. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y del gran acontecimiento de Pentecostés, es decir, de la fuerza del Espíritu del resucitado, cambian totalmente. De hombres timoratos se convierten en hombres valerosos que no tienen miedo ni a los azotes, ni a la cárcel, ni a la marginación, ni a la misma muerte. De hecho, todos los apóstoles son mártires y entregaron la vida, lo sabemos, no por ser malos o criminales, sino por testimoniar que Jesucristo está vivo. Es algo palpable lo que tratamos de hacer claro en este diálogo que tenemos, que la resurrección es algo palpable. Para los que tenemos fe, nosotros decimos, basta que nos diga la palabra de Dios y yo la acepto porque es palabra de Dios, pero algunos, como dices, lo podrán poner en cuestión. Pero es incuestionable la transformación que sufrió el mundo después de la resurrección de Jesucristo. Y quien la realizó, como mencionaban, fueron unos apóstoles que él había escogido, que eran de profesión unos pescadores, otros trabajaban en el campo, que no estaban preparados para una misión de tal magnitud. Y descubrimos que transformaron el mundo entero. Esa debe de ser una prueba palpable de, primero que nada, de que ese Jesús está vivo. Y segundo, de que esa misión que Jesús les encomendó a los apóstoles, la acompañó, porque humanamente, como dices, humanamente esto hubiera sido imposible. La transformación del mundo, humanamente, 12 personas no lo podían hacer, necesitaban una asistencia especial de lo alto. Y ahora encontramos, no solo en el tiempo presente, si contáramos las generaciones y las generaciones de los cristianos que han creído, las contaríamos en miles de millones de personas. Esto es solamente obra de la mano de Dios. Lo que nos puede decir, oye, tú que no crees, que tú puedes decir que este libro son solamente letras o palabras, allí están hechos irrefutables. Se nos está acabando el tiempo del segundo segmento. Vamos en el siguiente segmento a tratar de hablar, entonces, ahora, esa resurrección del Señor, cómo yo la vivo, cómo me afecta a mi vida, cómo me hace a mí también cambiar. Si pudo transformar a los apóstoles, cómo me puede transformar a mí también. Esto es lo que tratamos de aterrizar. No son historias, la palabra de Dios no son historias de algo que pasó hace tiempo, sino la palabra de Dios es viva y eficaz. No le cambien, esto es Fe Católica Viva.